Hola, saludos, bienvenidos, gracias por estar acá y mirar este video. El tema de hoy es acerca de la oración. No sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión, ¿por qué si Dios conoce todo? ¿Por qué si Dios es soberano? ¿Por qué si Dios ya sabe lo que va a suceder? Incluso tiene trazado nuestro camino. ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, yo muchas veces a lo largo de mi vida me hice esa pregunta y he escuchado personas cercanas que me preguntan, Jess, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? ¿O cómo orar? ¿O no sé si orar por esta situación específica? Trae mucha confusión. Y bueno, el tema de la oración es un tema, como decimos acá los ticos, un tema que se las trae. Es un tema delicado, es un tema profundo. Es un tema, diría yo, que es desconocido y subestimado en ocasiones. Y bueno, podemos entrar a la palabra de Dios con mucha contradicción acerca de la oración. Pareciera en ocasiones que algunos versículos dan a entender que si Dios tiene ya todo bajo control, nada que podamos hacer va a influir en las decisiones de Dios. Y de hecho así es, no podemos influir. Y es porque la oración se ha tomado por algunas personas a lo largo de la historia, incluso hasta denominaciones, se ha tomado como una forma de manipular a Dios, su soberanía, su voluntad, sus bendiciones. Entonces, esto puede traer mucha confusión, mucho temor al resto de creyentes sobre cómo es este funcionamiento de la oración. Y bueno, yo pensando en esto y las personas que cercanas, incluso de mi familia, que me han expresado este pensar y este sentir con respecto a la oración, bueno, yo me quedo meditando y digo, el Señor tiene que hablarnos por medio de su palabra, como siempre. Dios tiene que exhortarnos, que enseñarnos, que instruirnos, que mostrarnos una verdad con respecto a la oración, que es un tema muy importante. Así que me puse a hacer un estudio y quiero compartirles de manera sencilla, no es un tema profundo lo que preparé hoy en cuanto a teología. Saqué unos versículos, saqué unos significados de unas palabras en el diccionario teológico, como para que me fueran guiando en mi mente los conceptos, ir hilando los conceptos sobre la manera en cómo Dios quiere que oremos y el por qué principalmente debemos orar. Así que primero les comparto este versículo que está en Filipenses 4, de 6 al 7, que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es un versículo muy usado, muy hermoso, y muchos hasta niños se lo memorizan, pero quizás no le ponemos cuidado a esto con respecto del ruego. Y esta es la palabra que quiero destacar en este versículo. Rogar, con oración y ruego, dice, que es como tenemos que presentarnos ante el Señor. Yo busqué el significado en un diccionario teológico y me encontré dos palabras griegas para lo que es rogar. La primera, la pronunciación, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero dice parakale. Dice, es el verbo más frecuente con este significado y denota literalmente llamar al lado de uno. Y de ahí llamar en auxilio de uno. Vean qué hermoso. En auxilio, cuando tenemos una situación así como de SOS, un auxilio,
llamamos al lado de uno a la persona que necesitamos, en este caso a Dios. Qué hermoso. Una voz de ruego es una voz de un llamado de auxilio. Vayamos grabándonos esto en el corazón y en la mente. Y la otra palabra, la 2, es erotao, que significa pedir y rogar. Pedir algo. Entonces, esta forma de acercarnos en oración, vemos que es un tipo de oración. Ya vemos que el ruego significa clamar en una voz de auxilio y pedir algo. ¿Qué pedimos cuando estamos en una situación de riesgo? ¿Verdad? Todo lo que usted se pueda imaginar. Y si ha vivido experiencias traumáticas donde su vida ha estado en riesgo y en peligro, piense que así es como el Señor nos pide, con esa incluso desesperación, el socorro. Hermoso. Después, otro versículo bíblico es Colosenses 4:2, que dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y esto es algo que cuesta, tenemos que enseñarlo a los niños, a los jóvenes, y nosotras, las mujeres adultas, tenemos que aprenderlo. Lo que es estar agradecido, el agradecimiento a Dios. ¿Qué es lo que significa estar agradecido? Vemos que viene de la palabra gratitud. Estar agradecido con Dios viene de tener gratitud hacia Dios. Dice que es un sentimiento de valoración y estima hacia Dios por un bien recibido. ¿Qué hemos recibido de Dios? Tantas cosas, desde solo el hecho de la vida, ¿verdad? Pero también, si usted es salvo, igual que yo, el regalo más precioso, la salvación que el Señor nos ha dado, el perdón de nuestros pecados y que nos haya quitado esa condenación eterna que teníamos. ¿Qué más que eso? Y después podemos decir familia, hijos, ministerio, salud, todas las bendiciones materiales que el Señor nos ha dado. Es una riqueza todo lo que tenemos en Dios. Y dice que es tanto espiritual como material. Y este sentimiento de valoración, dice, se expresa el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación, decía el diccionario. No es una obligación. Vean qué hermoso. No estamos obligados y el Señor no nos obliga en ningún momento a que nosotros vengamos a Él a retribuirle lo que nos da, porque Él nos da por gracia. Y eso es un modelo que tenemos que aprender, por ejemplo, con nuestros hijos. Que ellos, por gracia y por amor, vengan a nosotros en obediencia ante todo lo que nosotros les damos. Vean qué lindo ese patrón. Podemos enseñarles con este versículo a nuestros hijos acerca del agradecimiento. Y es una actitud del corazón, ¿verdad? Bueno, muy, muy hermoso. Después, el Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Vemos que puede haber una invocación falsa. Y esto lo tenemos muy bien ilustrado en la palabra de Dios, en la oración del publicano y del fariseo. Vamos a recordar esto. Dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo esta oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. Y bueno, esta es la famosa oración, ¿verdad? De orgullo, de una persona prepotente, de una persona que se cree autosuficiente y por encima de los demás. En cambio, la oración de el cobrador de impuestos dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo cuando oraba. Veamos la actitud, una actitud. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El publicano, el cobrador de impuestos. Otras versiones hablan de que él se humilló ante Dios porque él reconocía quién era
y que él no era nada frente a Dios y necesitaba. Es una actitud de dependencia. Entonces, con este salmo estamos diciendo que hay personas que pueden invocar a Dios en verdad, en espíritu y verdad, y personas que pueden orar invocando a Dios o hablando, pidiendo o dando gracias con falsedad, como este fariseo. Tenemos que poner a prueba nuestras oraciones. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo está siendo nuestro corazón frente al Señor? Y bueno, a mí me exhorta demasiado esto, ¿verdad? Y me hace reflexionar, espero que a usted también. Mateo 6:7 nos dice, al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y bueno, esto también es un llamado de atención. Tiene que ver con la manera en que estamos orando. ¿Cómo es tu oración? ¿Es una oración repetitiva? ¿Es una oración estructurada, incluso aprendida? ¿Cómo es tu oración? Recordemos que orar es conectarnos con nuestro Señor, nuestro Creador. Y la oración no tiene que ser orar como para los hombres, sino tiene que ser conectarnos para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos oraciones, por ejemplo, con nuestra familia, que nos conocen y escuchan nuestra oración y se dan cuenta que es una oración falsa, repetitiva, estructurada, superficial, que estamos diciendo cosas que no vivimos. Todo esto lo reflejamos en nuestra oración. Y bueno, por lo menos es algo que yo no quiero, que mis hijos ni mi familia me vean así, mis amigos, mis cercanos. ¿Cuál es el ejercicio que yo practico? Bueno, desconectarme de los demás y tratar de tener pensamientos que me lleven a Dios, que me dirigen a su persona, a quien Él es, a quien yo soy, a lo que estoy viviendo y al motivo por el cual estoy orando. No es lo mismo cuando uno ora solo que cuando ora en grupo, en un grupo grande para iniciar una actividad o en un grupo pequeño de oración y está orando por peticiones específicas. Entonces es como traer a la mente esa situación. Por eso es que orar con los salmos es tan hermoso, porque las palabras del salmista nos llevan, nos van guiando en nuestras emociones y nos llevan a tener unos pensamientos bíblicos correctos sobre las situaciones de la vida y la manera en que tenemos que acercarnos a Dios. Es hermoso orar con los salmos. Pronto voy a hacer un devocional sobre eso. Y bueno, te invito en este momento a que reflexiones en tu oración. ¿Cómo es tu oración? Ya sea tu oración individual, tu oración con tu familia, tu oración en grupos pequeños, en grupos de oración o en grupos grandes, cuando te ponen a orar, por ejemplo, antes de hacer un estudio bíblico. Bueno, hermana, guíanos a Dios en oración. Bueno, ¿qué vamos a decir? No tenemos que desenfocarnos y orar por los hermanos enfermos y la paz mundial, ¿verdad? Como sucedía con nuestra hija pequeña, que cada vez que le decíamos, ore por los alimentos, cuando estaba pequeña empezaba a orar y oraba para que no hubieran terremotos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces siempre eso nos ha hecho mucha gracia. Y ahora ella entiende cómo tiene que focalizarse. Bueno, así somos nosotros, igual que los niños. Focalicémonos en cuál es el objetivo de la oración. Después, Hechos 16:25 nos narra una historia muy hermosa de Pablo y Silas cuando estaban presos. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Vean qué hermoso, aquí se están uniendo dos cosas muy importantes, la oración y la alabanza, el cantar. Porque el cantar es una exaltación de Dios y cantamos con todas nuestras emociones, pero también tenemos que cantar con nuestros pensamientos, que las emociones no se nos descontrolen, sino que sean guiadas por los pensamientos acerca de Dios, de su persona, de sus atributos, de lo que ha hecho en la historia, de lo que estamos agradecidos, de sus bendiciones, de los recursos que nos da. Tenemos tantas cosas para orar por Dios, ¿verdad?
en este momento. Y bueno, la música es teología. Escoja buena música, tenga sus playlists listos cuando usted tenga que orar. Tenga el tiempo para orar y no sienta ganas, ¿verdad? Hay gente, y bueno, a mí me ha pasado incluso. Hay momentos en que digo, es que tengo que orar, ese es el espacio que dije que iba a orar, pero no tengo ganas, no siento. Bueno, el sentir viene de un pensar y de un hacer. Entonces, yo lo que hago es esto. Me pongo a cantar, me pongo a alabar al Señor y en medio de las canciones, canciones muy escogidas, en medio de las canciones puedo conectarme con Dios. Busquen canciones muy intencionales que puedan hablar de nuestro Señor, de cómo es Él. Y bueno, como la música es teología, hay que cuidarla. Si no tenemos deseo de orar, tenemos que pedirle a Dios que nos conecte de manera espiritual, ¿verdad? Que nos conecte con Él. Y yo les aseguro, ¿verdad? Por mi experiencia personal, que esto es así, que podemos lograr, incluso se pueden sorprender del tiempo que después de un canto van a orar ustedes, van a conectarse con Dios y van a tener este tiempo de refrigerio. Sí, así es. Santiago 5:16. Importante este versículo. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Vean qué importante. Oren unos por otros. Qué importante tener ese compañerismo en oración. Necesitamos compañeros de oración. Una amiga, la hermana, un hijo, una hija. Un par necesitamos para orar. Ore por mí, yo oro por usted. Ore por mí, yo oro por usted. Pero dice algo muy importante. Dice que habla de confesión y arrepentimiento. Oren unos por otros, confiésense unos a otros, dice. Necesitamos mucha humildad para poder confesar cosas. Poder confesar que estamos ansiosos, poder confesar que nuestro tiempo de estudio bíblico está siendo muy escaso, que nos sentimos alejados de Dios, que nos sentimos muy inseguros. Tantas cosas que pueden estar sucediendo en los momentos que el creyente flaquea en la fe, que se siente débil en la fe, y esto es normal, no te sientas mal, todos pasamos por eso. Y de ahí la importancia de tener un hermano, un par, que ore con nosotros. Dice, confesión y arrepentimiento, apartarnos, si es una situación pecaminosa, estoy teniendo pereza, estoy invirtiendo mi tiempo en otras cosas, y no quiero orar, tengo días de no orar, de no leer la palabra. Bueno, humillémonos, confesemos a esta persona de confianza, un hermano en la fe maduro, confesémosle qué es lo que está sucediendo con nosotros y apartémonos. Acuérdese en lo que Jesús dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Bueno, eso nos dice a nosotros también, apartarnos, es muy importante. Y bueno, eso es una exhortación que nos llama el Señor, y por eso, de ahí la importancia de no estar siempre en solitario y de poder tener comunión con otros hermanos, que es algo muy importante para el creyente. Igual Santiago 1:6 nos dice, pero que pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Qué importante. Y algunas veces, yo no sé, a usted lo han exhortado con esto, a mí sí, porque en ocasiones podemos ser muy fluctuantes en la fe y tenemos que ser estables, tenemos que echar raíz, tenemos que dejarnos podar, tenemos que ser sembrados como robles. ¿Cómo es un roble? Firme, grande, así es como yo visualizo, como un roble, como el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y te voy a dejar aquí esta cita donde habla de eso, que es una cita hermosa que a mí me encanta. Pidan con fe sin dudar. ¿Qué es dudar? Desconfiar. Dudar es no tener certeza. Bueno, el diccionario decía algo muy importante, que dudar era tener el ánimo perplejo y suspenso entre resoluciones y juicios contradictorios. O sea, cosas que pensamos
acerca de las cosas, acerca de Dios, acerca de lo que Dios hace, acerca de sus promesas. Doble ánimo, ánimo perplejo acerca de Dios. También, dudar es desconfiar o sospechar de alguien o algo. Vean qué importante esto. Dudar o sospechar de Dios. ¿Sospechamos de lo que dice la palabra de Dios? ¿Tenemos la seguridad de que es una verdad bíblica? ¿Que no falla? ¿El mensaje del Señor es una verdad estable? ¿Que no falla? ¿Que no ha sido manipulada? A pesar de que hay versiones, que sabemos que hay intervención que Dios usó, la intervención humana, que hay traducciones, a pesar de eso el mensaje, lo que llaman la economía de la palabra, el mensaje bíblico, ¿es una verdad o dudamos de eso? Es un asunto de fe. Podemos hacernos esa pregunta. Y también dice que dudar es dar poco crédito a una información que se oye. Poco crédito. Cuando damos poco crédito es porque nos creemos superiores. Eso no creo que sea así. Bueno, sí, dicen que esto es así, pero en mi experiencia, y vean el orgullo, el ego que estamos demostrando, la altivez, es terrible. Y bueno, después, primera de Pedro 4:7 nos dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. A mí este versículo nunca lo había leído en el contexto específicamente de la oración. Cuando lo leí me quedé, tiene toda la razón Jesús. Y ese es el contexto de cuando Jesús estaba orando y les pedía a los discípulos que oraran antes de ser apresado. Que ellos no pudieron porque estaban muy cansados, no pudieron acompañarlo en oración. Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Y cómo despejamos la mente? Veamos que la mente tiene que estar concentrada, no puede estar en esto o en otro. Y que oro mientras cocino, y que oro mientras estoy limpiando. Tengamos cuidado con eso. Si estamos quietos, nuestra mente puede ser dirigida. Por ejemplo, las personas que viajan al trabajo en el autobús o que van manejando literalmente en un contexto relajado, porque a veces el manejar necesita su concentración. Pero si usted está relajado en este contexto, por ejemplo, el autobús, bueno, puede orar, pero la palabra nos está diciendo que tenemos que tener la mente despejada, o sea, quiere decir que tenemos que ser intencionales, buscar el momento, el espacio, las condiciones para que nuestra mente se pueda conectar con lo que vamos a hablar con Dios. ¿Y cómo despejamos la mente? Quitando estorbos, estando despierto, sin sueño, sacando el tiempo para hacerlo. Y por eso es que orar acostados como que no funciona, ¿verdad? No funciona, no es como que yo me acuesto y oro, no, porque ahí estamos, nos dormimos. Ahí no. Si usted lo va a hacer antes de acostarse, bueno, una recomendación puede ser que lo haga de rodillas, a la par de su cama. Y bueno, muy difícil que uno se duerma de rodillas, ¿verdad? Pero tomar en cuenta esto, que dice la palabra, para orar bien, dijo Jesús, para orar bien. Exacto, bueno, eso es una recomendación de nuestro Señor. Lucas 6:27 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Vean qué desafío que nos manda el Señor, un gran desafío. Y bueno, todo esto implica amar, son como, yo lo veo como palabras sinónimas. Amen a los enemigos, amar, hagan bien, bueno, hacemos bien, bendigan, todo esto tiene que ver con el servicio y el amor es servicio. Y te invito a que veas en este momento mi video del corazón, que ahí hablo lo que es el amor según la palabra de Dios. Amar, hacer bien, bendecir, todo lo que está diciendo este versículo. Y al final dice, oren por quienes los maltratan. ¿Te has sentido maltratado por alguien? ¿Te has sentido maltratado por tus mismas personas cercanas, familiares, por tu pareja, por tus hijos,
por tu mejor amiga, por tu madre, por tu padre. Orar es un desafío que nos lanza el Señor. Y por eso es que todas las cosas de Dios van como al revés del mundo, ¿verdad? El mundo dice, bueno, si a usted lo maltratan, aléjese ya de esa persona tóxica. Usted tiene que rodearse de personas vitamina. Eso está ahora muy de moda, ¿verdad? Rodearnos de personas vitamina. Pero Dios nos está diciendo otra cosa. Y Dios va totalmente en contra de la cosmovisión del mundo. La filosofía del mundo que dice, aparte a la gente que simplemente con las que usted no se lleva, las que no le hacen bien, las que no le nutren emocionalmente. Oren por quienes los maltratan. Y bueno, la pregunta que le lanzo ahorita es, ¿estás dispuesto a hacerlo? A ese desafío, ¿estás dispuesto a hacerlo? Bueno, puedes iniciar hoy que estás viendo este video. Amén si lo haces. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un contexto para Israel, pero podemos tomar principios bíblicos. ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? Si mi pueblo se humilla y ora. Humillarse, dice el diccionario teológico, que es abatir el orgullo y la altivez de alguien, doblar la cabeza o doblar rodilla en señal de sumisión y acatamiento. Pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo, arrodillarse o hacer adoración. ¡Pum! Explota la cabeza cuando vemos todo esto. ¿Qué nos está hablando? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Aquí nos está diciendo que humillarnos es la actitud para poder adorar correctamente, sin altivez, colocándonos en la posición que nos toca, sabiendo que Dios está alto, 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 por eso lo llaman el Altísimo, en todo sentido, y nosotros estamos acá abajo, somos sus criaturas, no somos Dios, no tenemos divinidad, tenemos una cosa es que compartamos la naturaleza de Jesucristo cuando hemos nacido de nuevo y somos sus hijos, aquí les dejo la cita bíblica, compartir su naturaleza, después podemos hacer un estudio sobre eso, pero otra cosa es lo que el mundo dice ahorita, que tenemos divinidad nosotros mismos adentro, saque la divinidad, usted es Dios, no, esto no es así, la palabra de Dios no dice esto, abatir el orgullo y la altivez, si mi pueblo se humilla y ora, esa es la manera correcta, cuando estamos en una condición en la que nos creemos igual a Dios. ¿Qué dice la historia? ¿Qué pasó con Babel? ¿Qué dice la historia cuando el hombre ha intentado colocarse en la posición incorrecta, colocarse en el rol de Dios? Nada bueno, nada bueno. Y el último versículo que les quiero compartir, Salmo 118:5, dice, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Así es, en medio de la angustia, para que tengas la esperanza de que el Señor, sea cual sea la situación, si vienes con estos principios que sacamos de estos versículos hoy, en esta condición, vienes ante el Señor, humillado, con voz de auxilio, con palabras certeras, con un corazón abierto, sin mucha bla, bla, bla. El Señor nos escucha, arrepentidos, en actitud de oración. Venimos al Señor, Él nos escucha. En medio de la angustia, clamé. ¿Has estado angustiado? Posiblemente, muchas veces, al igual que yo lo he estado. Y este es el recurso que tenemos. Este es el recurso que el Señor nos da. Vengan a mí, vengan. Y bueno, 4 principios que saco de todo esto. 1, la oración nos permite accionar frente a Dios ante nuestras necesidades. Accionar, intencionalmente acercarnos. No es algo pasivo, la oración tiene que ser activa, quitando estorbos, sacando el tiempo, con la mente despejada, todo lo que aprendimos. 2, la oración nos hace mirar nuestra condición de necesidad
para ponernos bajo la dependencia de Dios. Dependencia. Por eso es que es bueno pasar pruebas y situaciones en la vida. Las pruebas nos bajan, las pruebas nos humillan, las pruebas nos recuerdan quiénes somos y en la posición de dependencia que tenemos que estar. Así es. Número 3. La oración me humilla ante mi impotencia de resolver para darle a Dios su lugar en mi vida. Me hace quitar toda la idolatría, yo mismo, mi autoconcepto, mi capacidad, mis dones, mis recursos. Me hace quitar todo eso y poder adorar realmente. Y número 4, orar nos hace imitar a Jesús en su devoción y obediencia al Padre. ¿Quieres seguir el modelo de Jesús? Yo sé que sí, así es. Bueno, es un desafío para nosotros. Ahí lo tenemos, ese gran modelo de Jesús en cuanto a la oración. Imitémoslo. Muchas bendiciones.